como les decía, vamos a estar estudiando entonces del capítulo 7 de la Confesión de Fe del Pacto de Dios. Y antes de empezar, me gustaría solamente que veamos, por ahí ustedes tienen algunas confesiones, también les será proyectado aquí el párrafo que vamos a estar estudiando hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría darles un bosquejo, una esquematización de la confesión, que gracias a algunos autores, ¿verdad?, que nosotros confiamos, estamos agradecidos por ellos, tenemos, y ese es el que vamos a usar nosotros también durante el estudio de la confesión de fe, los viernes. Nuestra confesión de fe, ustedes saben que tiene 32 capítulos. Esos 32 capítulos están seccionados, están divididos en temas principales, pero contienen mucha enseñanza, mucha doctrina. Pero hay una cierta esquema, hay una cierta argumentación en toda la confesión de fe. Y algunos han decidido adoptar este esquema, así como nosotros. Los primeros 6 capítulos de la confesión de fe son los temas principales. Temas como la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina de la creación, del decreto de Dios y la providencia. Son temas que hemos estado viendo. Son como el fundamento de la estructura, ¿sí? Esos son los primeros temas, los temas principales de la Escritura. Luego tenemos también, a partir del capítulo 7 en adelante, hasta el versículo 20, tenemos nosotros la estructura o la sección del pacto de Dios. Tenemos puntos como lo tenemos hoy en día, el pacto de Dios, tenemos puntos como el mediador, tenemos las bendiciones del pacto, que son el llamamiento, la justificación. Más adelante, ya al final de esta sección, tenemos los deberes, ¿verdad?, de aquellos que estamos en el pacto, como el creer, como el arrepentirnos. Esa es la segunda sección. Primero las doctrinas principales, luego el pacto, que abarca muchas enseñanzas, y luego al final tenemos también la sección de las libertades de los creyentes, concerniente al matrimonio, al estado civil, ¿verdad?, y otras cosas. Y para finalizar, los últimos 2 capítulos es acerca de los tiempos finales y del estado eterno. Ese es más o menos un esquema general, ¿verdad?, de la confesión de fe. Nosotros terminamos la primera parte de las doctrinas primarias, entonces vamos ahora, a partir de hoy, empezar a ver las doctrinas del pacto de Dios, ¿sí? Como ven, el primer capítulo se llama del pacto de Dios, y vamos a estar estudiando del pacto, del párrafo 1. Dice así la confesión de fe que tenemos en el párrafo 1: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que a él, Dios, le ha agradado expresar en forma de pacto. Algunas personas piensan que nuestra confesión de fe es en contra del pacto de obras, que es lo que vamos a estar viendo hoy, o que no contiene el concepto de pacto de obras. Y algunos incluso piensan que las mismas escrituras no contienen el pacto de obras. Y por ello, ¿verdad?, porque ellos piensan así, piensan que sostener una teología pactual es algo equivocado. No lo ven en las escrituras, entonces dividir la escritura en pactos no es bíblico, ¿verdad? Esos son algunos argumentos, algunas objeciones. Pero mis hermanos, el concepto de pactos se ve en toda la escritura. Y ha sido la manera de dividir o entender las escrituras de los teólogos reformados durante la historia. Y de igual manera los bautistas reformados confesionales. Y así nosotros entendemos que las escrituras, Dios ha revelado diferentes pactos, y podemos, por medio de esos diferentes pactos, dividir la historia de redención. Eso es lo que queremos decir, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la escritura lo enseña, es evidente, y lo vamos a ver ahora, y es algo que ha unido a la teología reformada. Aunque hay variaciones de este entendimiento, hay algunas cosas que no todos las sostienen de la misma manera, la teología reformada
es igual a una teología pactual, históricamente hablando. Igual los bautistas reformados. Hay bautistas reformados que no sostienen toda la confesión, que no son pactuales, ¿verdad? Está bien, esos son en la independencia que Dios le ha dado a la iglesia local, no puede sostener esas cosas, pero históricamente los bautistas reformados son confesionales. Lo vamos a ver. En este capítulo, la confesión de fe nos enseña claramente 3 pactos, ¿sí? Hoy vamos a ver solo el párrafo 1 y vamos a hablar solamente del pacto de obras, porque es un poco abundante lo que me gustaría que veamos, entonces es mejor hacerlo así. Normalmente los teólogos reformados, nosotros, ¿verdad? También, vemos claramente estos pactos en las Escrituras. No son los únicos pactos que vemos en las Escrituras, pero son esos pactos en los cuales de manera directa se relaciona la salvación de los creyentes, ¿sí? El pacto de obras que Dios hizo con Adán. Nuestro pastor Ismael hace unos domingos atrás estuvo reflexionando del capítulo 6, párrafo 1, acerca de la caída del hombre y el castigo. Y ahí mencionó que Dios en el huerto estableció un pacto con Adán, el pacto de obras. Este pacto de obras tiene diferentes nombres, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con el pacto de obras. Ya tendremos tiempo de profundizar más estas cosas en nuestros estudios bíblicos. Entonces el primer párrafo habla del pacto de obras, el segundo párrafo habla del pacto de gracia que Dios ha establecido con su iglesia, con sus elegidos, y el último párrafo, mediante ya el domingo que viene podemos estar viendo esos 2 párrafos, el pacto de redención, el pacto que Dios hizo con Cristo para salvar a su pueblo, ¿sí? Quizás para algunos de ustedes estos términos son nuevos, son términos bíblicos que usamos para aclarar o para definir o para apuntar a ciertas convicciones, ciertos conceptos que las Escrituras enseñan. Entonces vemos en el primer párrafo, dice la confesión, y lo voy a leer, ¿sí? Para citarlo rápidamente: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de vida. Entonces, en el primer párrafo lo que vemos es que esa distancia entre Dios y el hombre es demasiado grande. El hombre jamás hubiese podido ganarse algo de Dios. Como criatura, Dios, le debemos obediencia a Dios porque Él nos creó, ¿verdad? Pero por deberle obediencia a Dios, porque somos su criatura, eso no nos hace merecedores de ningún bien de Él. Claro que Dios nos bendice, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él no está obligado a. O sea, Dios no tiene que bendecir nuestra obediencia. Nosotros tenemos que obedecerle porque somos su criatura. En Cristo, porque somos sus hijos, hemos sido redimidos, hemos sido salvados, le debemos obediencia por amor, por gratitud, pero Él no está obligado de manera natural, por habernos creado, a bendecirnos. Pero, como dice en el primer párrafo, por condescendencia de Él, voluntaria, por parte de Dios, a Él le agradó, hermanos, bendecirnos y expresarlo por medio de pactos. Eso es lo que enseña nuestra confesión de fe en el capítulo 7, párrafo 1. Y como les decía, algunos hermanos tienen algunas objeciones concernientes al pacto que Dios estableció con Adán. Y hoy vamos a tratar de manera superficial 2 objeciones. Una objeción concerniente a la confesión, como les decía, hay personas que dicen, no, este párrafo no enseña el pacto de obras, y es verdad. Si leemos el párrafo 1, en ningún momento dice pacto de obras. Dice que a Dios le agradó expresarse por medio de pactos, pero no el pacto de obras como tal. Y la segunda objeción que vamos a ver es que de manera bíblica, esta es la objeción, la Biblia no enseña el pacto de obras. Eso es la objeción. Entonces vamos a ver también de manera rápida, no tan extensa, tendremos tiempo para estudiarlo, que la Biblia sí enseña que Dios estableció un pacto con Adán. Lo vamos a ver. Entonces vamos primero a iniciar con la objeción de la confesión de fe. Es verdad que el capítulo 7, el párrafo 1, no dice la palabra pacto de obras. ¿Cómo lo sabemos? Ahí está el párrafo. Evidentemente no está pacto de obras. Los que redactaron la confesión de fe les hicieron algunos cambios a ese documento que estaban usando. Nosotros
hermanos, aquí hacer un paréntesis. Antes de iniciar nuestros estudios, vamos a ver algunas enseñanzas introductorias. ¿Por qué somos confesionales? ¿Cuál es la importancia de ser una iglesia confesional? Pero también la historia de los bautistas, la historia de nuestras confesiones de fe. Y ahí vamos a ver que los que redactaron la confesión de fe que nosotros estamos usando, tomaron como ejemplo o como base para nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe presbiteriana, la confesión de fe de Saboya, la declaración de fe de Saboya, que es la confesión de fe de los congregacionalistas, y la primera confesión de fe. Sí, hay una primera, también lo vamos a estudiar en su momento. Entonces tomaron esos documentos actuales en su momento para redactar la confesión de fe. ¿Y qué hicieron? Bueno, hicieron algunas adaptaciones. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos paidobautistas, por ejemplo, no confesamos y bautizamos a infantes. Entonces, en esos aspectos, los que redactaron la confesión hicieron algunos cambios, algunas adaptaciones, algunas mejorías, y la mayoría lo dejaron como estaba porque es una confesión bíblica. De la misma manera que hicieron esos cambios, también hicieron cambios concernientes a la teología del pacto. Porque aunque la teología del pacto es la teología reformada, ¿verdad?, que es usada desde siempre, por decirlo así, hay algunas diferencias. Los presbiterianos creen en el pacto de obras, creen en el pacto de gracia, creen en el pacto de redención, pero el entendimiento de algunos matices es un poco diferente. Por ejemplo, nosotros decimos que Dios ha salvado a todo el mundo desde el principio de la creación hasta el final por medio del Evangelio, por medio del pacto de gracia, ¿sí? Ellos también confiesan eso. Pero nosotros decimos que durante la historia el pacto de gracia se ha ido revelando por medio de pasos. Lo vamos a estudiar un poco el domingo pasado. Ellos dicen que no. Ellos dicen que el pacto de gracia se estableció en Génesis y que después de ahí todos los otros pactos eran el mismo pacto de gracia ya establecido. Entonces, aunque parece similar, hay diferencias y eso acaba en diferencias un poco más grandes. Por ejemplo, ellos bautizan a infantes no porque siguen el rito de los romanos, no, hermanos, sino porque lo ven como una señal del pacto de gracia, siguiendo la instrucción que se le dio a Abraham de circuncidar a sus hijos. Entonces, esta enseñanza de la teología del pacto es central en la teología reformada y tiene implicaciones en todas las enseñanzas. Y lo vamos a ver a la medida que vayamos estudiando este tema. Entonces, sí, los que redactaron la confesión en este párrafo obviaron esa palabra, tuvieron sus motivos. Pero no significa que la confesión de fe que nosotros sostenemos no crea, no declare, no confiese en el pacto de obras. Porque en otros párrafos, la confesión que nosotros tenemos de manera clara se refiere al pacto de obras y a veces refiriéndose al concepto. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Veamos, lo tengo en citas, hermanos, no en la parte de confesión de fe, sino en las citas. Hay unas imágenes que les tomé de los siguientes párrafos. Vamos a ver primero el capítulo 20 de la confesión de fe, el párrafo 1. Es una imagen en el apartado de citas, debajo de donde están esas diapositivas. También aquellos que tienen la confesión de fe ahí a mano pueden simplemente pasar al capítulo 20 de la confesión de fe. Vamos a estar leyendo el párrafo 1. ¿Está, hermano, en la sección de confesión de fe? Abajo, ahí está. Esa, el capítulo 20.1. No sé si es el tercero o el cuarto. Ahí está, sí. Bien, dice la confesión de fe en el capítulo 20, párrafo 1. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. En esta promesa, el Evangelio fue revelado en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión y la salvación de pecadores. Es verdad que en el capítulo 7 del Pacto de Dios, párrafo 1, no sale pacto de obras, pero este capítulo hace referencia claramente al pacto de obras. Entonces ya con esto terminamos. La confesión de fe bautista sí
declara, sí confiesa el pacto de obras. Pero tenemos otras citas donde no lo vemos quizás claramente, pero sí de manera refiriéndose al concepto. Vayamos al capítulo 19, en el párrafo 1, y después al párrafo 6. El capítulo 19, párrafo 1, dice así: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón. Eso es una cosa. Y luego dice, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de los cuales obligó a Adán a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte, y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Ahí vemos una referencia de la confesión de fe al pacto de Dios hecho con Abraham. Un pacto donde hay promesas y hay amenazas, donde se demanda obediencia y también se declaran el castigo en el hecho de la desobediencia. Más adelante, en el mismo capítulo, el párrafo 6, no lo vamos a leer entero porque es bastante grande, solamente las primeras dos líneas. Dice el capítulo 19 de la confesión, versículo del párrafo 6, aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así, y sigue adelante. Más adelante en ese mismo párrafo también vuelve a citar o vuelve a nombrar el concepto de pacto de obras. ¿Okay? El punto es, bueno, tengo otro capítulo, vayamos al capítulo 6, el párrafo 1, que es el que el pastor Ismael en unos domingos pasados nos dio una reflexión, y ahí también podemos ver el concepto del pacto con Adán. Capítulo 6, párrafo 1 dice: aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte, aún así el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor. ¿Sí? En estas citas vemos claramente que la confesión hace referencia directamente al pacto de obras y al concepto. Todavía no hemos visto qué es un pacto para poder quizás relacionar estos conceptos, pero eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de manera bíblica, ¿sí? Para tratar la objeción de manera bíblica. Pero vemos claramente que la confesión sí es pactual. La confesión sí habla acerca del pacto de obras de manera clara y haciendo referencia a la misma. Vamos ahora entonces a tratar la objeción de la Biblia. Mis hermanos, quizás algunos de ustedes, como quizás todos nosotros en algún momento, estas cosas no son usuales, por decirlo así, en algunas iglesias. No se enseña en las iglesias pentecostales, no se enseña en algunas iglesias bautistas tampoco. Entonces sé que quizás a algunos de ustedes estas cosas les suenan como algo raro, pero esto es algo histórico que la iglesia reformada protestante ha enseñado desde siempre. Es un sistema teológico válido, bíblico, que contiene las verdades de las escrituras, las resume para que nosotros podamos ver las conexiones de todas las enseñanzas de las escrituras. Lo vamos a ver, Dios mediante. Pero entonces hay personas que dicen que la confesión de fe no lo sostiene, pero hay personas que dicen que la Biblia no sostiene eso. Yo no creo en la teología del pacto porque la Biblia no habla del pacto. Dios no hizo ningún pacto con Adán. Y es verdad, nosotros cuando leemos Génesis capítulo 2, capítulo 3, la palabra pacto no sale. ¿Okay? Entonces esta es una de las objeciones más comunes y más fuertes. Es verdad que la palabra pacto de obras no está en las escrituras así, literal. Pero hermanos, ¿qué pasa con la palabra Trinidad? ¿Podemos nosotros en las escrituras encontrar la palabra Trinidad? No, pero es un concepto bíblico. La Biblia enseña de manera inequivocada que Dios es uno y tres personas. Y ese concepto está en todas las escrituras. Pero no está claro con la palabra Trinidad, sino en concepto. Y aquí
para hacer alusión con nuestra misma confesión de fe, me gustaría leer el capítulo 1, párrafo 1 de nuestra confesión de fe, hermanos. Aquí vemos que las Escrituras capítulo 1, versículo 6, párrafo 6. No traje ese texto, pero los que tienen ahí sus confesiones lo pueden ver. Capítulo 1 de la confesión, párrafo 6. Todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente escritos o necesariamente contenidos en las Santas Escrituras, a lo cual nada debe añadirse en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Todo lo que Dios nos ha querido revelar concerniente a nosotros, la salvación, Dios, el Evangelio, están expresamente en las Escrituras o necesariamente contenidas. ¿Qué sería una enseñanza necesariamente contenida, que es igualmente vinculante? La Trinidad. Si nosotros no creemos en la Trinidad, no somos cristianos. Es parte de nuestra fe. Claro que no todos los creyentes en el primer día, en el primer momento, van a confesar la Trinidad, así, a cabalidad, ¿no? Eso es un proceso de entendimiento donde Dios nos da luz cada vez más para entender su palabra. Pero luego hay que aceptarla, porque si no, no podríamos declararnos cristianos si no confesamos la Trinidad. Y es una enseñanza que necesariamente está contenida. La palabra Trinidad no está ahí, pero el concepto está claro. Lo mismo pasa con el día del Señor, donde dice en la Biblia que congréguense el día primero, el día del Señor, el domingo. Ese es el día que yo he establecido para que la iglesia se reúna. Así literal, ¿dónde está? No está en las Escrituras, pero por necesaria consecuencia, por el ejemplo de los apóstoles, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por otros argumentos, nosotros confesamos y declaramos con convicción que el día del Señor es el primer día de la semana, el domingo, establecido por Dios en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos llegar a esas convicciones tan fuertes? Por la necesaria consecuencia, porque la Biblia nos habla de manera explícita e implícita, ¿sí? De la misma manera, a la hora de ver el tema del pacto de obras en Génesis, tenemos que usar esta manera de recibir información, de recibir lo que la Biblia nos enseña. Es verdad que Génesis no usa la palabra de obras, pero ¿enseña la Biblia el concepto del pacto de obras? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y antes de poder ver esto, tenemos que hacer algunas aclaraciones, hay que hacer algunas definiciones, ¿verdad? Nos metimos ahí en estudiar el párrafo 1 y no he dicho ni qué es un pacto, ni qué constituye un pacto, ni nada. Entonces, como les decía, hermanos, esto es algo superficial, introductorio. En su momento vamos a estudiarlo con más profundidad y podré darles más citas y más declaraciones. Entonces, vamos a empezar a ver algunas aclaraciones. ¿Qué es un pacto? Hay palabras que la Biblia usa, ¿verdad?, en hebreo y en griego, que hablan del concepto de atar, ¿sí?, de atadura, de unión, de vincular. Un pacto es un compromiso vinculado. Hermano, ¿qué es eso? Un compromiso vinculado. Bueno, es un acuerdo que une a dos partes o más por medio de promesas, juramentos, amenazas. Podríamos definirlo de esa manera. Hay muchas definiciones de pacto. Lo que también vemos en las Escrituras es que hay diferentes tipos de pacto. No solamente están los pactos que Dios hace con el hombre. Hay pactos entre hombres, entre personas. Hay pactos de reyes y sus vasallos. Hay pactos entre hombre y mujer. El matrimonio es un pacto de un hombre y una mujer a comprometerse, a amarse, a cuidarse el uno al otro hasta que la muerte los separe. Es un pacto que Dios ha establecido entre el hombre y la mujer, entre partes iguales, ¿verdad? El hombre y la mujer, aunque tenemos nuestras diferencias, somos iguales. Ninguno de nosotros es más que el otro. Cuando un hombre hace un pacto con otro hombre, por ejemplo en la Biblia vemos el pacto de Abraham con Abimelech, son dos personas con poder,
con cierta influencia, pero son dos hombres. Los dos tienen el mismo compromiso. Son pactos entre iguales, pero también hay pactos entre diferentes. Lo he nombrado así para hacer la distinción. ¿A qué me refiero? Cuando un rey hace un pacto con sus vasallos, por ejemplo, y eso era algo muy típico en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando los reyes conquistaban una nación, conquistaban un pueblo, el rey o el conquistador hacía un pacto, un acuerdo con ese pueblo. Yo los voy a proteger, yo los voy a bendecir, ustedes pueden usar mi nombre, pero cuando yo los llame, porque tengo una guerra, ustedes me tienen que ayudar. Yo los voy a tratar como mis hijos. Ustedes reciben todas las bendiciones de mi nación, pero cuando yo los necesite, estoy parafraseando, ¿verdad? Ustedes tienen que cumplir este pacto. Y voluntariamente se sujetaban a este buen rey que les prometía bendiciones, les prometía dinero y demás. ¿Para qué? Para cumplir luego su parte cuando era necesario. Hay ese tipo de acuerdos, ese tipo de pacto. Para nosotros quizás hoy la palabra pacto no es tan habitual. Normalmente nosotros quizás usamos contratos, ¿verdad? Que no es lo mismo, pero es algo parecido. Cuando nosotros hacemos un contrato entre una empresa y un trabajador, cada parte se compromete a hacer algo. Y hay sanciones también. Yo me comprometo a trabajar de lunes a viernes mis 40 horas. Si no cumplo con eso, hay sanciones. De igual manera, mi empresa o la empresa a la cual yo me comprometo a trabajar, ellos se comprometen a darme seguridad social, a pagarme mi salario, a guardar mis derechos de trabajador, ¿verdad? Entonces es algo parecido que nosotros podemos usar para asimilar esta idea de pacto, ya que nosotros no vamos por ahí haciendo pactos con las personas, ¿verdad? Eso ya quedó atrás un poco. Aunque también hay, hermanos, como a mí me criaron así, ¿verdad? Un hombre, una palabra. Si un hombre se compromete a hacer algo, debe de cumplirlo, ¿verdad? No lo he logrado siempre, yo fallo, peco y no siempre cumplo y tengo que arrepentirme. Pero ese es mi ideal. Cuando yo digo algo, quiero cumplirlo, quiero guardar mi promesa. Eso es algo parecido. Es algo parecido, más o menos para que vayamos entendiendo. Esto no es algo que no tiene nada que ver con mi vida, no. Es algo muy práctico que nos va a ayudar no solamente a entender y a unir enseñanzas en las Escrituras, sino también a poder profundizar en el conocimiento de Dios. Entonces, ya hemos visto que es un pacto y que hay diferentes tipos de pactos. Pero hablando del pacto de Dios y los hombres, también hay diferentes pactos. Cuando Dios hace un pacto, lo primero que tenemos que decir es que Dios establece el pacto. Es Dios quien busca al otro. No es que dos se ponen de acuerdo para hacer algo, no. Dios busca, Dios hace, y eso lo vimos por la condescendencia de Dios en el párrafo 1 del capítulo 7. A Dios voluntariamente quiso expresar, ¿verdad? Por medio de un pacto. Es Dios quien busca. Y si vemos los pactos bíblicos como el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, el que hace con David, todos esos pactos es Dios quien toma la iniciativa. Entonces, estos pactos que Dios hace con los hombres jamás son entre dos iguales. Es un Dios soberano, rey, que establece hacer el pacto para bendecir a la otra parte. ¿Sí? Eso es algo que solamente los pactos de Dios tienen. Pero también, en estos pactos que Dios hace con la humanidad, hay dos diferentes pactos. De manera general, los pactos de obra y los pactos de gracia. Por eso es que nosotros cuando hablamos de Adán, hablamos del pacto de obra y el pacto de gracia. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el pacto de obra se demanda obediencia para recibir vida eterna. Se demanda la obediencia para recibir algo, para ser retribuido. Ese es el pacto de vida, el pacto de ley, también se le puede decir. Es Dios queriendo bendecir, pero con la condición de obediencia. Luego está el pacto de gracia, o los pactos de tipo gracia. ¿Qué es eso? Cuando Dios promete algo sin demandar obediencia perfecta. Pero entonces no hay que hacer nada, no. Sí hay que hacer algo, hay que recibirlo, hay que creerlo, hay que recibir lo que Él nos está prometiendo. No se nos demanda obediencia, se nos demanda fe, se nos demanda confianza. Entonces, en el pacto de gracia que vamos a estudiar el próximo domingo, Dios mediante, en una reflexión, vamos a ver que el pacto de gracia es ese pacto que Dios ha hecho con las personas para salvarnos. El Evangelio, hermanos. En el Evangelio, Dios se nos promete a nosotros
salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, sellarnos, hacernos sus hijos por gracia. Y nosotros no tenemos que obedecer perfectamente para conseguir la vida eterna, no, porque ya eso no lo podemos hacer. Dios nos demanda fe, nos demanda confianza, ¿sí? Entonces, en los pactos que Dios ha hecho con la humanidad hay diversos, pero está el pacto de obra y el pacto de gracia. Y así podríamos dividir un poco los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. El pacto de obras, por definición, es el pacto con Adán, porque es donde Dios de manera perfecta le demanda a Adán obrar perfectamente, guardar la ley, y le da la vida eterna como recompensa. Vamos a ver que él no guardó el pacto, desobedeció y recibió las consecuencias de la desobediencia. Cuando en un pacto vemos las amenazas, porque en los pactos no solamente hay promesas y demandas, hay amenazas y los castigos. Algo que yo les explicaba a mis hijos cuando hablábamos de este tema con el catecismo que tenemos para los niños. Las amenazas a veces nos motivan a obedecer, así como las bendiciones nos motivan a obedecer. Si yo le digo a mis hijos, hagan esto, y yo les voy a comprar un dulce o un chocolate, mis hijos van a ser movidos a obedecer. Pero yo también les puedo amenazar y decirles, si me desobedecen, les voy a quitar la Nintendo por una semana. Eso es una motivación para obedecer también. Eso no es que estoy usando a mi hijo y castigándolo con temor. No. Es una motivación por la amenaza y por la bendición para que mi hijo obedezca. De una manera similar, en estos pactos que Dios establece, hay demandas, hay bendiciones, hay obediencia que se demanda, pero también están las amenazas que Dios da. ¿Por qué también, hermanos? No solamente para que se obedezca, sino porque Él es Dios y Él tiene que ser obedecido. Dios no puede hacer un pacto y no castigar el incumplimiento del pacto, porque eso sería injusto. Si Dios hace un acuerdo con alguien, Dios, quien es santo, justo, recto, perfecto, bueno, hace un pacto de comprometerse Él mismo a bendecir al otro, y nosotros desobedecemos, eso es algo injusto, eso es algo malo y eso se llama pecado. Y ya veremos también que el pecado tiene consecuencias. Lo estudiamos hace poco con el pastor Ismael. La paga del pecado es la muerte. Ya veremos por qué estas cosas son tan importantes a la hora de unir ciertos conceptos. Hemos visto que es un pacto, hemos visto los diferentes tipos de pacto, hemos visto que en los pactos hay compromisos, juramentos, hay demandas, hay amenazas en momentos de desobediencia, ¿sí? Hay castigos. Entonces ahora, ya que tenemos más o menos este concepto, vamos a la Escritura. Hay muchos más textos, pero como les dije, no era la idea estar profundizando tanto, pero creo que son suficientes para poder ver estas cosas. Entonces primero vamos a Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Génesis capítulo 2, del 15 al 17, dice así la palabra de Dios: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Te manda, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Castigo, consecuencia. Ahí hay mandatos, ahí hay demandas, ahí se requiere obediencia, y en caso de desobediencia, ahí hay una amenaza, ahí hay un castigo. Si desobedecen y comes, ciertamente morirás. Hermano, sí, pero ahí no, yo no veo la palabra pacto. Acuérdense, hemos establecido que en las Escrituras hay doctrinas y enseñanzas que se ven explícitamente y hay algunas que por necesaria consecuencia hay que deducirlas. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice así: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida
que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En el huerto no solo había un árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que había un árbol de vida. Y la idea era esta: obedece a Adán, obedece perfectamente, guarda mis mandamientos, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. En algún momento la recompensa era poder comer del árbol de vida. En su momento vamos a ahondar en esto, pero ahí vemos la bendición, la demanda de obediencia y la bendición. Pero en este versículo lo que vemos es que Dios retira el árbol de vida, o retira el que el hombre pueda ahora acudir a él. No vaya a ser, como dice un poco más atrás, que ahora el hombre, siendo igual a nosotros en esto del conocimiento del bien y del mal, quiera ahora agarrar del árbol de la vida y vivir eternamente. Dios no le iba a dar al hombre la vida eterna en ese estado. Ese no era el plan. El plan era que Adán obedezca perfectamente, no coma del árbol, y luego lo iba a recompensar con vida eterna. Ese es el pacto que Dios establece con Abraham. Romanos capítulo 5, del versículo 17 al 19. Algo que se me pasó por alto a la hora de hablar de los pactos: cuando Dios establece un pacto con una persona o con un pueblo, mayormente, o en muchos casos, usa un representante federal. Usa una persona que representa a su pueblo. Por ejemplo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, en Abraham lo hizo con su descendencia. Cuando Dios hizo un pacto con Adán, en Adán lo hizo con su descendencia. Cuando Dios, en el pacto de redención que vamos a ver, hizo un pacto con Cristo y los que estamos en Él también. Entonces, Romanos lo que nos va a enseñar ahora es que la similitud de que en Adán había un representante federal y en Cristo tenemos un representante federal. Eso es un punto muy céntrico cuando hablamos del tema de los pactos. Dios normalmente hace un pacto con un representante y esas condiciones, esas bendiciones son repartidas a quienes se representan. Ejemplo, habíamos dicho que los reyes hacían pactos con los vasallos, con su pueblo, con los que conquistaban. El rey no le hablaba a cada uno de los ciudadanos del pueblo, le hablaba al jefe, a la cabeza de ese pueblo, o al rey antiguo, y con él pactaba eso, y luego todas esas condiciones, ¿verdad?, afectaban a los miembros de ese pueblo. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19 dice: porque si por la transgresión de un hombre, la de Adán, ¿verdad?, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, evidentemente, resultó la condenación de todos los hombres, no solo de Adán, así también por un acto de justicia, ¿la de quién?, la de Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque si, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí vemos ese tema de la representación federal, o la sustitución penal, como ustedes quieran llamarlo. En Cristo, cuando Dios trata a Cristo y lo condena y derrama su ira sobre él en el Calvario, Cristo nos está sustituyendo a nosotros, ¿verdad? Esa sustitución nosotros la confesamos y la creemos, pero eso está unido también a la representación que Adán nos tenía a nosotros en el huerto. Cuando Dios trató con Adán, estaba también tratando con su descendencia. Hermano, pero ¿y cómo usted sabe eso? Como dice este texto, si ustedes leen Romanos 5 entero, la muerte vino por Adán. Y desde Adán hasta Moisés, ¿verdad?, en ese momento argumentando lo que está diciendo, todos han muerto. Entonces, ¿por qué todos morimos si nosotros no somos Adán y no pecamos en el huerto? Porque somos descendientes de Adán. Y en Adán todos pecamos. Todos somos pecadores por culpa de Adán, porque él era nuestro representante, un hombre perfecto, justo y recto, feliz, con todo lo que necesitaba para obedecer.
pero pecó y falló, porque era creación, porque era inmutable, porque lamentablemente decidió obedecer a la serpiente y a su mujer que obedecer a Dios. El último texto que voy a usar, quizás lo hubiese usado de primero y hubiésemos terminado antes, pero quiero que veamos, quería enseñarles que la Biblia habla abundantemente acerca de este tema. Y solo estamos viendo el pacto de obras. Si hablamos también del pacto de gracia y del pacto de redención, hay muchísimos textos más. Oseas capítulo 6, versículo 7. Pero ellos, Israel, que estaba en desobediencia, ¿verdad?, en idolatría, dice Dios, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. ¿Quiénes han transgredido el pacto? Israel. ¿Qué pacto? El que Dios hizo con Israel en el monte de Sinaí. Que le adoraran, que guardaran el día del Señor, que solo le adoraran a Él y que no tuvieran otros dioses delante de Él. Ellos quebrantaron, transgredieron el pacto, igual que Adán, dice la Biblia. Entonces, de manera necesaria, ¿verdad?, concluimos que Adán transgredió un pacto. ¿Qué pacto? ¿El de Israel? No, porque él no existía en el tiempo de Israel. Entonces, ¿qué pacto transgredió Adán? ¿Cómo los israelitas están transgrediendo ahora el pacto de Dios? El pacto de obras. La Biblia enseña claramente que Dios con Adán estableció un pacto, porque tenía condescendencia, quería bendecirle. Entonces, lo mostró estableciendo un pacto con él. Tú obedéceme, Adán, obedéceme, cumple lo que te estoy dando, guarda los mandamientos, multiplica, guarda el Edén, no comas del árbol y yo te daré la vida eterna. Y en él lo hubiésemos recibido todos nosotros también. Pero ¿qué hizo Adán? Transgredió el pacto, quebrantó la ley, incumplió con su mandato, desobedeció. Y eso es lo que conocemos como la caída. También algo que ya vimos en los domingos pasados. Bien, hemos visto hasta ahora que la confesión de 1689 es pactual y confiesa el pacto de obras en Adán. ¿Sí? Lo vimos en las referencias, en los otros capítulos donde se habla claramente, y en la referencia hacia cómo luce un pacto y cuáles fueron sus implicaciones. Pero también hemos visto que la Biblia contiene necesariamente el concepto del pacto de obras en Adán. Y aquí, para ir ya terminando, muchos se preguntarían, ¿por qué esto es tan importante? Yo no creí en esto, yo no tengo que creer en esto, no me interesa, yo no lo veo en la Biblia, no. Ok, tenemos, hermanos, hasta ahora, ¿verdad? Yo doy por supuesto esto, aquellos que creemos en el Señor, nosotros creemos que en Adán todos caímos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Todos somos pecadores, en Él todos hemos caído, todos morimos desde que Adán pecó, ¿verdad? Eso es algo que la Biblia enseña claramente. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué en Adán todos caímos? Porque Él era nuestro representante. Porque Dios estableció un pacto con Él, en el cual Él nos representaba, y si obedecía iba a recibir la vida eterna, y si desobedecía iba a morir, así como ahora todos nosotros morimos. Por eso les decía que esta enseñanza del pacto, la teología del pacto, es una enseñanza que une todas estas ideas, conceptos, enseñanzas que nosotros conocemos, pero que quizás nos falta unir. Todos también sabemos que somos pecadores. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pero ¿y por qué? Si yo no caí. Yo no estaba ahí con Adán. Yo no le dije a Adán que lo hiciera. Es más, algunos dicen, es más, si yo hubiese estado en el huerto, yo no hubiese pecado. No, verdaderamente no. Hubiésemos pecado y seguramente peor. ¿Okay? ¿Pero por qué? ¿Por qué estas cosas son como son? ¿Por qué son así? Porque en Adán todos pecamos y así entró el pecado al mundo y la condenación al mundo. El pacto de obras establece el por qué Dios castigó a Adán y a su posteridad, a su descendencia, con la maldición. ¿Y por qué estamos sujetos a la ira desde nuestro nacimiento? ¿Por qué nacemos pecadores? ¿Por qué nacemos con el pecado original? ¿Por qué el mundo está en condenación, hermanos? Porque Adán incumplió el pacto de obras, que habría sido instituido por Dios para darle vida eterna, para bendecir su vida, pero él lo falló.
como nos representaba, así como un rey representa a su pueblo, así como el gobernante de aquí, el presidente, nos representa a nosotros, y si él toma una mala decisión, nosotros sufrimos las consecuencias. De la misma manera, Adán tomó una mala decisión y nosotros sufrimos las consecuencias. El pacto de obras prometía vida eterna si lo guardabas perfectamente. La realidad es que nosotros ya no podemos hacer eso por nuestra nueva naturaleza, por esta naturaleza en la cual nosotros nacemos. Estamos corrompidos. A la humanidad ya le es imposible ganarse la vida eterna, como para Adán sí lo fue posible. Nosotros ya no podemos ganarnos la vida eterna por obras. Por eso es que Dios, como lo voy a leer rápidamente, vemos en el párrafo que viene, la semana, el próximo domingo, ¿verdad? Dice así la confesión de fe, solo lo voy a leer rápidamente. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. El pacto de gracia ofrece vida eterna si lo recibes. En el pacto de obras se nos prometía vida si guardábamos perfectamente. En el pacto de gracia se nos ofrece vida eterna si lo recibimos, si confiamos en el mediador que es Cristo Jesús, nuestro representante federal, como vamos a ver en las enseñanzas siguientes. Todos los que llegan a salvación es gracias al pacto de gracia. Pero eso lo vamos a ver ya en el próximo domingo. Vamos a orar.